Bueno, muy buenas tardes. Empezaremos la tercera sesión. Buenos días, buenas tardes. Depende de qué hora estén viendo el vídeo. Empezaremos la tercera sesión de este workshop, Autonomía, Lealtad y Altruismo, 3 conceptos fundamentales de la filosofía del derecho privado, con nuestro último ponente, Esteban Pereira Fredes. Esteban, en mi opinión, tiene muchas virtudes, muchas cualidades y una gran suerte, que es pertenecer a lo que, en mi opinión, son 2 de los grupos en donde más se discute seriamente el derecho. La Universidad de Girona, del que soy parte, y la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, que me parece que es una universidad, un grupo, en donde hay gente sumamente valiosa, igual de valiosa que Esteban, y donde tienen la misma dinámica o una dinámica muy similar a la que tenemos aquí, que es de discusión seria sobre las ideas que se presentan a debate. Entonces, Esteban tiene una formación buenísima, pertenece a 2 grupos, tenemos la suerte de que pertenezca también a la Universidad de Girona, y hoy presentará Altruismo y Derecho Contractual hacia la idea de un derecho privado robusto. Tienes 25 minutos para la presentación y seré muy rígida en el tiempo. Muchísimas gracias, Carmen, y gracias a la Cátedra de Cultura Jurídica por esta oportunidad a partir de su proyecto de análisis filosófico del derecho, que significa mucho para nosotros los doctorandos y además significa seguir asentando la disciplina de filosofía del derecho privado en Girona, que se ha transformado prácticamente como en un centro iberoamericano de discusión de este ámbito. El trabajo tiene 3 objetivos o 3 propósitos. En primer lugar, insertar la noción de altruismo en el derecho contractual. En segundo lugar, evaluar el rendimiento teórico explicativo y además el rol justificativo que tendría el altruismo en la comprensión y justificación de ciertas prácticas contractuales. Y finalmente, apuntar a un conjunto de consecuencias teóricas que tendría para la filosofía del derecho privado. En particular, el rol del altruismo para conformar la idea de derecho privado robusto. El trabajo está estructurado en 5 secciones o 5 partes, de las cuales iré haciendo un breve sumario. Desde luego, la parte 4 y la parte 5 estarán directamente entrelazadas, estarán muy conectadas. Altruismo e interés por el otro. Desde luego, pensar en el altruismo en el contexto jurídico es una cuestión compleja. Y es compleja porque en el mismo contexto de la filosofía moral o de la reflexión de ética normativa, el altruismo ha tenido una suerte dispar. En algún sentido se ha ganado una mala fama. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios en filosofía moral que han desechado la pertinencia explicativa de la filosofía altruista porque la han considerado como supererogatoria, demasiado exigente. Por ende, en el ámbito jurídico debería ser aún más la reticencia en introducir esta área de reflexión, esta forma de entender la moralidad humana. Por ende, al hacer un barrido bibliográfico, uno puede encontrar algunas nociones que responden a un sentido del altruismo que me parece a mí valioso de insertarse en el derecho contractual y por ende también en el derecho privado en general. Permítanme revisar 3 definiciones. La primera es de Thomas Nagel, la segunda es de David Schmidt y la tercera es de Anthony Flew en su conocido diccionario de filosofía. Primera, Nagel. El altruismo significa una voluntad de actuar en consideración del interés de otras personas, sin necesidad de motivos ulteriores. Schmidt, por su parte, considera que una acción es altruista solo si está motivada por consideración a los otros. El altruismo, en sus términos, es una acción motivada por respeto o preocupación por los demás. Finalmente, Flew indicaba que el altruismo es un interés en otras personas por su propio bien. Fin de la cita. Estas 3 consideraciones conceptuales, a mi juicio, son relevantes porque convergen en una forma o manera de entender el altruismo. Esta forma la voy a etiquetar como altruismo moderado. También podría ser considerado como altruismo débil. No estoy comprometido con la etiqueta, sí con lo que subyace a la etiqueta. Porque lo que subyace a la etiqueta es una oposición a un sentido o a una forma radical o fuerte de entender el altruismo. Esta es la forma que se suele entender el altruismo como asociado al ideal del buen samaritano o la idea del autosacrificio irrestricto en favor de los otros.
Precisamente esta idea de una persona debe ser altruista en la medida que debe renunciar a toda ganancia y debe soportar toda pérdida, aunque signifique un autosacrificio, aunque signifique sacrificarse por los otros en sentido fuerte, es lo que ha llevado al desprestigio, a la mala reputación de la filosofía altruista en el contexto de la ética normativa. Por ende, mi apuesta será por descartar el sentido fuerte del altruismo y concentrarme en lo que tienen en común estos tres autores, es decir, mostrar un altruismo moderado. El altruismo moderado sería aquella versión del altruismo que únicamente hace hincapié y se afianza en tomar en consideración los intereses de los otros, en preocuparse por los demás, sin necesidad de incurrir en el ideal del buen samaritano, así como tampoco en la expectativa del autosacrificio por los demás. ¿Por qué me parece relevante esta comprensión limitada o moderada del altruismo? Por tres cosas. Primero, a mi juicio, basta con situar la relevancia del interés en los demás para explorar el lugar que ocupa el altruismo en el derecho contractual y además en el derecho privado en general. Por algo, estos tres autores convergen en esa definición o en esa manera de entender el altruismo. En segundo lugar, una noción moderada de altruismo me parece más relevante porque es más flexible para insertársele en el discurso jurídico, porque parece menos supererogatoria, menos ajena al discurso jurídico. Y finalmente, porque a partir de una comprensión moderada del altruismo, permito desligarme de toda la dilatada discusión que existe hasta hoy en día en la filosofía moral respecto de cuáles son los límites, los alcances de las demandas altruistas, porque esa discusión está centrada en un altruismo fuerte, es decir, el que yo no suscribo. En algún sentido, este altruismo moderado me permite mitigar el escepticismo para introducir el altruismo en el discurso jurídico y en particular en el discurso contractual privado. Uno dice, bueno, tengo un sentido de altruismo moderado. ¿Cómo paso de este ámbito de filosofía moral al contexto del ámbito contractual en particular, que es el que me interesa? Desde luego, la forma de entrar al ámbito contractual es mediante una tensión que es importantísima, una entre individualismo y altruismo. Normalmente, el campo jurídico del derecho privado, el espectro del derecho privado y en particular el de derecho contractual ha sido entendido en términos individualistas. El individualismo, siguiendo a Duncan Kennedy, significa una filosofía que demarca, separa o rompe entre los intereses ajenos y los propios. Por consiguiente, cada ganancia debe ser disfrutada ahí donde haya sido recibida y cada pérdida, por su parte, debe ser soportada ahí en el patrimonio en el cual haya recaído. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Esta manera de entender la filosofía es relevante en el derecho contractual porque uno puede pensar que en el derecho contractual moderno, fuertemente influenciado por el Código Civil Napoleónico de 1804 y también por la filosofía iluminista que se emerge en virtud de esta codificación decimonónica, se potenció esta imagen o esta forma de mirar el mundo, en virtud del cual el contratante, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, era libre para obligarse o no, y si decidía obligarse, debía responder por aquello que había expresamente pactado. Pero el contratante lo que hacía al momento de obligarse era obligarse a lo que él había pactado sin necesidad de preocuparse por la posición contractual del otro, necesariamente. Tus intereses son los tuyos, mis intereses son los míos. Esta forma de entender tradicionalmente al derecho contractual me parece una visión parcial. ¿Por qué me parece parcial? Porque me da la impresión que uno puede entender que la estructura del derecho contractual es muchísimo más compleja que una formulación unívoca, coherente, uniforme, entendida y justificada en términos individualistas, de separación de intereses. Hay elementos, hay componentes altruistas, esto es, que invitan a desafiar esta distinción entre lo ajeno y lo propio, entre interés propio y ajeno, que pueden ser relevantes para entender que la estructura del derecho privado y la estructura del derecho contractual es mucho más compleja. Considero que hay un conjunto de componentes, de elementos, de demandas que subyacen a la estructura, al funcionamiento y a ciertos compromisos normativos del derecho de contratos que permiten desafiar esta idea parcialmente individualista del derecho privado contractual. ¿Por qué? A mi juicio, los propios institutos del derecho contractual son indicadores que hay lugar en el altruismo,
que el altruismo, en el sentido moderado, tiene un lugar, tiene un posicionamiento y puede decir algo del derecho contractual. Y por ende, se saca partido a la complejidad interna que tendría esta manera o esta rama de ver el derecho privado. Uno dice, ok, puede haber individualismo y altruismo en el derecho privado. Antes de indicar cómo están involucrados en el derecho contractual, uno podría plantearse, pero ¿cuál es la relación que hay entre individualismo y altruismo en el derecho contractual? A mi juicio, la relación es de tensión, porque el derecho privado y el derecho contractual en especial no puede verse como si fuera una cuestión simple, homogénea, compacta, sino que en su interior yacen tensiones, fisuras, fraccionamientos, disquisiciones. La lucha, la controversia entre una filosofía altruista e individualista es una de las tantas que hay disponibles. Por ende, la relación es de tensión y no así de exclusión. Desde luego, no se requiere introducir un elemento exógeno o un canon interpretativo distinto, ajeno al derecho privado, sino que basta con reinterpretar, releer instituciones, prácticas contractuales que a diario vemos en términos altruistas, esto es, consideración en virtud del otro, preocupación por intereses ajenos, para dar cuenta que la estructura del derecho privado es más compleja. Tomando las palabras con las cuales Kimmel hacía referencia al hecho de que la promesa no decía todo del contrato, yo puedo decir que el individualismo no cuenta toda la historia en cuanto al derecho contractual, así como tampoco diré que cuenta toda la historia respecto al derecho privado en general. Desde luego, se puede seguir hablando igual de una primacía del individualismo respecto del altruismo. Lo que me interesa es reivindicar la posición del altruismo en el derecho contractual. Ok, altruismo moderado. Ok, en el derecho contractual, controversia entre individualismo y altruismo. Vamos a dos expresiones del altruismo y a dos posibles objeciones que se me pudiese indicar. Vamos con las expresiones. Pienso en dos: teoría de la imprevisión y deberes precontractuales de información. En el campo de la teoría de la imprevisión, uno puede decir, se trata de estudiar unos supuestos de la contratación en virtud de los cuales, producto de un hecho imprevisto al momento de la celebración, el cumplimiento de la obligación contractual deviene excesivamente dispendioso para una de las partes. Por ende, el sistema jurídico privado adopta una solución frente a este hecho del imprevisto. A veces optará por la resolución del contrato, otras veces por la revisión judicial del contrato y en algunos casos va a imponer un deber de renegociar los términos del contrato. ¿Por qué? Porque ahora es inequitativo, asimétrico, injusto o vulnera un canon de justicia correctiva el hecho de cumplir el contrato tal como se había pactado, pero en circunstancias radicalmente distintas. Uno dice, si la teoría de la imprevisión tuviera que conjugarse con el individualismo, estaríamos en problemas quizás. Porque una filosofía individualista indicaría que aquel contratante que ha sufrido este hecho imprevisto debe asumir el hecho de haberlo asumido. Y asumirlo sería cumplir el contrato en virtud del nuevo escenario, pero en los términos originalmente pactados. Y el contratante, que a contrario sensus no ha sufrido este imprevisto, tiene la ley del contrato, tiene el pacto sunt servanda, tiene la fuerza obligatoria del contrato y por ende simplemente puede ejercer los remedios contractuales para exigir el cumplimiento del contrato, tal y cual se había celebrado. La teoría de la imprevisión existe porque hay una forma institucionalizada de tomar en consideración el interés ajeno, el interés del otro, del contratante que precisamente ha sufrido este hecho imprevisto. Es decir, se renuncia a la separación de intereses entre lo ajeno y lo propio y lo que se busca es tomar relevancia del interés del contratante cuya ruina peligra, producto de un hecho que no le corresponde, que no le es imputable. La teoría de la imprevisión, como ustedes saben, ha cobrado fuerte importancia en la codificación contemporánea. Ello, por ejemplo, se expresa en el artículo 1091 del Código Civil argentino del año 2014 y clásicamente en el Código Civil italiano de 1942 en el artículo 1467. Vemos otra expresión, deberes preliminares de información. Los deberes preliminares de información suponen un desafío importante para el derecho contractual. ¿Por qué? Porque se preguntan cómo se conjuga el hecho de que cada contratante tenga información respecto del objeto del contrato, así como en circunstancias fuertemente vinculantes o principales directamente relacionadas, y la pregunta es si debe comunicarlas o no al
otro contratante. Y si la respuesta es que sí, bueno, ¿en qué sentido, hasta qué punto, en qué medida, cuánto de información se debe comunicar? Uno puede indicar que la introducción del altruismo como una forma de reinterpretar el deber contractual de información puede ayudar para conciliar entre el respeto a la naturaleza de la negociación contractual y una justificación normativa de por qué es relevante informar a la contraparte antes de la celebración del contrato. Si uno dijere, hay un altruismo fuerte, buen samaritano, que le gusta la autorrenuncia, ese altruismo fuerte lo que haría sería decirlo todo. Todo aquello que sabe del contrato, del objeto del contrato, se lo comunica, se lo informa a la contraparte, de forma ilimitada, se sacrifica por el otro. Mi forma de entender esto es una forma moderada. El contratante altruista, en un sentido moderado, comunica a la contraparte y debe comunicar a la contraparte ahí donde el interés contractual de su contraria esté en juego, esté directamente involucrado. No más allá de eso, sino aquello que si se omite, información que se omite, puede provocar la frustración del interés contractual del otro. Esto permite indicar que el contrato no significa un sistema de autorrenuncia. Pensar el altruismo, pensar el contrato en un sentido altruista fuerte puede llevar a desnaturalizar la relación contractual, porque significaría un sistema de renuncia de ganancias y los contratantes pueden tener legítimamente expectativas de ganancias. Pero al verlo bajo un prisma moderado, las cosas cambian. ¿Por qué cambian? Porque se permite indicar que lo relevante es la satisfacción del interés ajeno. Ahí donde el punto contractual esté involucrado para satisfacer la posición contractual del otro, ahí es hasta donde lo que hay que decir. No más allá, ni tampoco omitir. Esto permite distinguir entre un altruismo fuerte y uno moderado. La teoría de imprevisión permitía distinguir entre una interpretación individualista y una altruista. Estos deberes de información entre altruismo fuerte y moderado. También se encuentran otras expresiones en el sistema contractual. Pueden pensar ustedes en el abuso del derecho, en las cargas de mitigación de daños por parte del acreedor y desde luego en lo que están ustedes pensando en la buena fe. Podrían plantear inmediatamente una réplica, pero no podrá decirse que más que releer la teoría de la imprevisión y los deberes preliminares de información bajo una óptica altruista moderada, lo que usted debería hacer no sería pensar que ambas dos son expresiones de la buena fe contractual y es la buena fe la que tiene una justificación altruista. Desde luego, esa es una cuestión relevante. Creo que la buena fe presenta componentes altruistas indudables y algunos deberes derivados de la buena fe muestran mayor hostilidad cuando se les busca interpretar mediante a cánones individualistas que a cánones altruistas. Para el altruismo es normal actuar propositivamente en favor del otro. ¿Por qué? Por el respeto y preocupación por el interés ajeno. Para el individualismo no es normal hacer más allá de lo que se haya comprometido efectivamente a realizar. La buena fe normalmente nos exige ir más allá. Nos exige ser altruistas en un sentido moderado. Cuestión distinta es cómo se puede releer la buena fe bajo una óptica derechamente altruista. Lanzo dos objeciones. Tengo dos expresiones, dos objeciones. Una objeción de excepcionalidad, otra objeción que denominaré del solidarismo contractual. La primera, se puede indicar que aunque yo logre identificar un espacio del altruismo moderado en el derecho contractual, no he dicho sino algo excepcional. ¿En qué sentido? En el sentido de que he nombrado teoría de imprevisión, deberes de buena fe contractual, pero eso no puede dar cuenta de la complejidad de la teoría general del contrato, así como tampoco del fenómeno de la contratación. Desde luego, esta objeción es una objeción interesante. Desde luego, hay una imposibilidad de hablar de todo el derecho del contrato desde un ámbito periférico. Pero el desafío del altruismo no es un desafío hegemónico, en el sentido que nos busca indicar que el derecho de contratos debe ser entendido en términos altruistas. Su objetivo es modesto. El programa altruista lo que busca indicar es que no puede el derecho de contratos explicarse, así como tampoco justificarse únicamente en términos individualistas. Es una demanda, un reclamo por el espacio del altruismo moderado en la contratación más que por una expectativa hegemónica. No busca reemplazar
el lugar que tiene tradicionalmente el individualismo. Busca recuperar el espacio que los estudios clásicos de derecho privado sencillamente lo han olvidado, o han dejado de lado o han desplazado. Lo que reclama es la insuficiencia del individualismo, más que el hecho de que el altruismo debe ocupar su nivel, su lugar o su posición. Segunda objeción, solidarismo contractual. Desde el siglo XIX, fines y comienzos del siglo XX, en Francia, producto de la obra de Léon Duguit, ha existido una filosofía que se denomina filosofía solidarista, que ha tenido una comprensión del derecho que se llama el solidarismo contractual, que ha sido difundida en algunos países de Sudamérica, por ejemplo, en el caso colombiano, con una repercusión importante. Cuando se habla de solidarismo contractual, lo que se busca es mostrar cómo una dogmática puede hacerse cargo de un conjunto de efectos nocivos producto del dogma de la autonomía de la voluntad. El dogma de la autonomía de la voluntad es una expresión del individualismo en filosofía. Y este dogma ha producido consecuencias nocivas, producto de la asimetría entre contratantes, el hecho de que la mayor parte de contratación sea una contratación entre individuos desiguales. Y lo que se ha indicado es que hay que neutralizar o corregir estos efectos de la asimetría. ¿Cómo? Fortaleciendo, piensa el solidarismo contractual, la posición de los jueces. Los jueces influirían en la vida del contrato. Entonces uno podría plantear, ¿por qué optar por su filosofía altruista, aunque sea en un sentido moderado, si ya tenemos la idea del solidarismo, del cual subyace un ideal regulativo que es la solidaridad? Porque el altruismo es más que la solidaridad. A mi juicio, hay tres diferencias entre altruismo moderado y solidarismo contractual que me hacen inclinar la balanza en favor del primero respecto al segundo. Primera diferencia, conceptual; la segunda, a nivel de efectos; en tercer lugar, una diferencia teórico-política. Conceptual. El solidarismo supone una doctrina en dogmática civil que lo que busca es neutralizar los abusos de la posición que es dominante o la posición privilegiada en la relación contractual mediante el fortalecimiento de la posición del juez o el sometimiento al contrato a los ojos, a las gafas del juez. En cambio, el altruismo supone un modelo de fundamentación de ciertas instituciones contractuales. Su espectro, su ambición es evidentemente mayor. Mientras el solidarismo contractual es una posición dogmática para corregir efectos nocivos, el altruismo es un parámetro en virtud del cual puede repensarse el derecho contractual. Y quizás, si estoy en lo correcto, el derecho privado en general. Segunda diferencia, a nivel de efectos. El solidarismo propone una mayor intervención de los jueces, tanto en la idea de interpretación del contrato, así como en la aplicación de reglas jurídicas. En el caso del altruismo moderado, también ocurre lo mismo. Se fomenta la interpretación y también se fomenta, en este caso, una relectura de los cánones contractuales. La diferencia es que, a mi juicio, el altruismo supone un ideal regulativo que es valioso de insertarse en el derecho contractual y en el derecho general. ¿Cuál es ese ideal regulativo? La relevancia o el interés ajeno. En el derecho privado es relevante introducir la relevancia o la preocupación por el interés de los demás. Tercer lugar, diferencia teórico-política. Desde luego, uno podría pensar que la tensión entre altruismo e individualismo es muy fuerte, pero la tensión entre individualismo y solidaridad no es tan fuerte. Hay una compatibilidad, al menos conceptual, entre la solidaridad y el individualismo. Por ejemplo, en el esquema rawlsiano del año 71, uno podría pensar que la posición original que hablaba Rawls significa que hay individuos que son libres, iguales, decentes y solidarios. Pero uno no podría introducir la noción de altruistas, ni siquiera en el sentido moderado que he defendido, porque Rawls indica que en la posición original los individuos son mutuamente desinteresados. Rawls establece que no son relevantes los intereses ajenos, por ende no puede haber altruismo. Puede haber una posición individualista que a su vez sea solidaria, pero la contradicción verdadera, la de fondo, es entre individualismo y altruismo. Es esa la disputa en serio. ¿Cómo paso entonces de una idea de altruismo moderado al derecho contractual, inserto una discusión entre individualismo y altruismo, en que hay dos expresiones y además dos posibles objeciones que hay que despejar? ¿Cómo paso al derecho privado? ¿Cómo hablo desde el derecho contractual al derecho privado? Hay una cuestión relevante porque los filósofos del derecho privado están contestes en que el derecho contractual y el derecho de propiedad es sin duda el corazón del derecho privado.
Esto también ha sido establecido por la misma historiografía. Paolo Grossi lo establece. Es el corazón, el centro del derecho privado. Por ende, hay buenas razones para indicar que cuando se habla de propiedad, cuando se habla de contratos, se habla del derecho privado. Se dice algo interesante del derecho privado. Se puede aprender desde el derecho privado, desde la introducción del derecho de contratos, así como también el derecho de propiedad. Por ende, el diagnóstico que puedo acá formular respecto al derecho contractual, esto es, una complejidad entre individualismo y altruismo, puede ser replicado en su generalidad en el derecho privado en general. Si esto es así, es un desafío para la filosofía del derecho privado. Si esto es así, la filosofía del derecho privado debería indicar en qué medida el altruismo puede ser insertado en el discurso del derecho privado en general. Y si es así, es probable que pueda ser perfilada la idea de un derecho privado robusto. El objetivo ulterior de introducir el altruismo en el derecho contractual es establecerlo en el derecho privado. Porque si se establece en el derecho privado, hay una forma de fortalecer teóricamente el derecho privado. En el año 95, Ernst Wainwright publicó o presentó en la comunidad académica lo que él denominó como la idea de derecho privado, lo que es sin duda la obra, a mi juicio, más importante de filosofía del derecho privado entendida como sistema, de autopensar o autocomprender al derecho privado desde el derecho privado. Wainwright, como ustedes saben, indicó que el derecho privado solamente puede ser derecho privado. Y lo que únicamente podía ser es un sistema de interacción mediado por la justicia correctiva, cuya coherencia interna debía ser exalzada, debía ser robustecida, debía ser, en este caso, explicitada, debía ser realzada. El problema es que el precio teórico que a mi juicio pagó Wainwright por esta coherencia, y en este caso coherencia interna, que él sacó a partir de la justicia correctiva, es su simplificación teórica. Y su simplificación teórica se expresa en el hecho de que Wainwright asume un único fundamento, un fundamento individualista, y reconoce explícitamente que el derecho privado debe perseguir una sola finalidad, un único propósito, la justicia correctiva. Un fundamento, individualismo, un objetivo, justicia correctiva. En sus términos, el derecho privado es una cuestión de justicia correctiva y solamente puede ser eso y únicamente es eso. Esto supone una inevitable reducción de la agenda teórica para el derecho privado. Si uno lo ve así, el desafío de Wainwright es el desafío de cómo pasar desde una noción o comprensión débil de derecho privado a una comprensión fuerte, robusta y vigorosa. Una comprensión fuerte, robusta y vigorosa, a mi juicio, supone tomar de la mano a Wainwright y extender las barreras del derecho privado, adoptando un pluralismo metodológico. El mismo pluralismo metodológico que asumió Sachi Kerenpas para entender el derecho de daños al momento de defender o de abogar por su agenda igualitaria en el derecho de daños. Un pluralismo metodológico que, por una parte, asuma más de un fundamento, individualismo y altruismo, complejidad interna, pero además que reconozca que el derecho privado persigue más de una finalidad. Justicia correctiva, desde luego, pero no solo correctiva. También justicia distributiva y también justicia punitiva. Esto quiere decir que el estatus del individualismo y el altruismo y de la justicia correctiva, distributiva y punitiva es equivalente, es análogo, desde luego que no. Sería una posición ingenua decirlo. Lo que quiere decir es que la relación normalmente es de tensión, en algunos casos de complementación, y desde luego que la primacía de la fundamentación individualista es así. La primacía de la justificación en justicia correctiva es así, tanto el derecho contractual como el derecho privado, pero de ello no se sigue que no haya pertinencia para una fundamentación altruista en el derecho contractual ni en el derecho privado, así como tampoco para una pluralidad de fines o de objetivos. Esto es incluir a una noción de justicia distributiva y además punitiva. ¿Por qué? Porque esta versión, que incluye un fundamento dual y que incluye tres objetivos, es una versión fuerte, robusta, en oposición a la que Wainwright popularizó desde el año 1995 y ratificó en el año 2012. ¿En qué sentido robusta? Que saca partido de la complejidad interna del derecho privado. Reconoce la doble fundamentación y en vez de incurrir en una simplificación teórica, permite que el derecho privado pueda ser efectivamente un derecho privado fuerte, vigoroso y robusto. Uno puede decir, finalmente, la paradoja de esto es que si tiene sentido lo que estoy diciendo, una versión moderada
y si ustedes quieren, débil del altruismo, puede permitir que el derecho contractual y a su vez el derecho privado se fortalezca. ¿Cómo una versión débil, moderada del altruismo, puede contribuir al reforzamiento teórico del derecho privado? No es sino cobrándole palabra al propio Wenrip. Cuando Wenrip dijo que el derecho privado únicamente puede ser derecho privado, la pregunta de cajón es, bueno, ¿y qué es derecho privado? ¿Quién decide qué es derecho privado? Y puede ser que al indagar respecto de lo que es el derecho privado, encontremos que sea algo mucho más complejo que lo que Wenrip creyó 23 años atrás. No es una cuestión únicamente de una fundamentación individualista, así como tampoco una cuestión compacta que persigue solo y únicamente objetivos de justicia correctiva, sino que en realidad lo que hay es complejidad. Y la forma de potenciar la complejidad teóricamente es adoptando un pluralismo metodológico que desde la teoría del contrato avance a la teoría del derecho privado y esto permita formular una teoría del derecho privado pero en un sentido robusto, que es la que Wenrip creyó, a mi juicio, entender, pero en realidad simplificó. ¿Por qué? Por sus exigencias de monismo y de coherencia. Muchísimas gracias.